Realmente es una situación sumamente preocupante que estamos viviendo de un tiempo a esta parte. Efectivamente, el crimen organizado se ha consolidado en el Paraguay, ha tomado instituciones importantes, es lo más preocupante. Creo que en esta transición, si podemos llamarlo, desde la caída de la dictadura del año 89 a esta parte, que hemos de alguna manera como país hemos estado construyendo la institucionalidad democrática. Hoy creo que estamos en nuestro peor momento, precisamente porque el crimen organizado se ha posicionado de una manera sumamente peligrosa, controlando instituciones democráticas muy importantes. El control de la fiscalía, el control del Poder Judicial, de una parte importante, del Congreso. Y esto, hoy, con la violencia que estamos viendo, se posiciona como el principal problema del Paraguay, el crimen organizado. Recién hablaba de instituciones. El gobierno dijo que estaba en guerra contra el crimen organizado. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? No, el problema que tenemos es precisamente la complicidad del Estado. El Estado es cómplice del crimen organizado. Esa es la gran tragedia. La policía está totalmente controlado por el crimen organizado. Lo decía precisamente la familia Acevedo del departamento de Amambay, que han sido castigados por el crimen organizado. Ya antes la hija del gobernador ha sido asesinada. Ahora José Carlos, intendente de Pedro Juan, ha sido atacado a balazos, está luchando por su vida. Ellos hace tiempo vienen denunciando que la policía está controlada por el crimen organizado, que la policía custodia a los narcos en sus recorridas para hacer las recaudaciones, es decir, están sometidos y controlados por los narcos. Y eso se ha verificado también en la penitenciaría, donde con motivo del asesinato de la hija del gobernador, se hizo una intervención y se encontró que vivían en verdaderas residencias. No parecía una cárcel, era una residencia lujosa, y donde estaba, se lo encontró durmiendo como una mujer, como si estuviera en su casa. Es decir, controla las penitenciarías, controla la policía, controla la fiscalía. Y te digo más, y lo más grave, en el Congreso Nacional los narcos tienen más parlamentarios que los partidos. Esa es la realidad del Paraguay de hoy, lamentablemente. Y en ello hay una figura, sin duda alguna, Horacio Cartes Jara, como jefe del crimen organizado transnacional, como bien lo define en su expediente en el Brasil. Él, fíjese, porque creo que este hecho lo pinta claramente la situación y la impunidad con que estamos viviendo en el Paraguay. Él no puede salir del Paraguay. Si sale del Paraguay va a ir preso. Sin embargo, en el Paraguay, donde está el centro de sus operaciones ilegales, que es el contrabando de cigarrillo, que sabemos vinculado al narcotráfico, y el lavado de dinero, sin embargo, en el Paraguay él no tiene ninguna investigación. Esa es la gran contradicción y lo que pinta de cuerpo entero. Entonces, hoy el expresidente Horacio Cartes tiene más poder que cuando era presidente. Y él es, sin duda alguna, el principal jefe de toda esta situación de ilegalidad que estamos viviendo en el Paraguay. Recién hablaba de Brasil. La frontera con Brasil es un gran problema para ustedes, ¿no es cierto? Así es. Bueno, las fronteras en general, la frontera con Brasil, desde luego, sí. Por eso esta es una lucha que no va a ser fácil. Tenemos que sacudirnos ante estos hechos. Estamos viendo, pareciera que son los tiempos que vivió México, que vivió Colombia en sus inicios, cuando el crimen organizado se ve acechado, recurren a la violencia. Y hoy creo que esto que estamos viviendo en alguna medida responde a algunas intervenciones que se hizo de investigaciones del exterior. Eso es lo llamativo del Paraguay, es decir, investigaciones que se han hecho por la policía europea, por la policía americana, que luego vinieron a instalarse en el Paraguay y tomaron intervención sobre el operativo Ultranza, sobre el narcotráfico en el Paraguay. Y eso obviamente les puso nervioso, porque si bien ellos controlan la fiscalía
en el Paraguay la fiscal general forma parte, es el brazo largo de Horacio Cartes, pero cuando entra un agente externo, como fue en este caso, se produjeron estos hechos que afectaron a los narcos y que creo parte de esta violencia responde a esa situación. Efraín, me gustaría que nos cuente cómo viven ustedes, cómo se vive en Paraguay esta situación, porque me imagino quizás las ciudades con un poco más de protección, pero también me imagino los campos, el interior del país. ¿Cómo se vive esa situación de inseguridad? Bueno, la inseguridad realmente hoy se ha extendido a todo el territorio nacional. Esto era una cuestión que en otros tiempos se circunscribía a algunas ciudades fronterizas. Sin embargo, hoy la inseguridad se ha extendido a todo el territorio nacional. No podemos decir por ningún territorio que esta zona está libre de la mafia o esta zona es una zona libre de la violencia. No, el Chaco es una zona importante de nuestro país, es más de la mitad del territorio. Ahí hoy estamos viendo y hay informes e investigaciones y evidencias que señalan que estamos en este momento en una etapa de transición de ser un corredor de la cocaína a convertirnos en productores de la cocaína. Es decir, se ha detectado ya la instalación de laboratorios, entonces hoy se está instalando en el Paraguay ya la producción a través de los laboratorios de la cocaína. Así que es sumamente grave, es un territorio hostil desde luego, y luego podemos ir revisando departamento por departamento, y te diré así rápidamente, el departamento de Itapúa, frontera con Argentina, es una zona tomado también con una presencia importante de la cocaína y del crimen organizado. Ñembucú, Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, San Pedro, en fin, casi te diría todos los departamentos están contaminados por el narcotráfico, que desde luego la presencia fundamental es a través del contrabando de cigarrillos, que es liderado por Horacio Cartes, pero justamente todas estas investigaciones señalan que el contrabando de cigarrillos y el narcotráfico van juntos y que con ello también el lavado de dinero constituyen los delitos principales con los que está trabajando el crimen organizado en el Paraguay.